Descubre la conmovedora historia de Isaac, el hijo de la promesa que vivió una fe silenciosa pero firme. Desde su nacimiento milagroso hasta sus últimos días, Isaac nos enseña que no es necesario brillar para ser fundamental en los planes de Dios. A través de pruebas, conflictos familiares, silencios profundos y pactos de paz, su vida fue una semilla de fidelidad plantada en el desierto. Esta es una historia de esperanza, perseverancia y confianza en las promesas divinas. Incluso parece Cuando incierto. Si esta historia tocó tu corazón, comenta amén y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu testimonio puede inspirar a otros. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con todos aquellos que necesitan recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Aquella mañana, Isaac se despertó con una inquietud que no provenía del cuerpo, sino del alma. El cielo aún se confundía con la tierra, pintado de azul oscuro y silencio, y el aire traía el olor seco de la tierra antes del rocío. Estaba viejo, muy viejo, y sus ojos, aunque nublados, parecían ver cosas que los jóvenes no ven. Había una extraña ligereza en la tienda, como si estuviera más vacía, más suspendida en el tiempo. Se sentó lentamente, apoyando las manos arrugadas en el suelo apisonado, y respiró hondo. Era uno de esos días en que la memoria llega antes que el sol. Ya no quedaban muchos a su alrededor. Los ciervos hablaban en voz baja, los animales dormían, y la presencia de Rebeca, aunque viva, era casi siempre silenciosa. En ese instante, Isaac no sabía por qué había despertado tan temprano, pero sentía que algo estaba por suceder. No había sido un sueño, ni un presagio claro, pero había una especie de convocatoria invisible tirando de su corazón hacia adentro. Mientras caminaba fuera de la tienda, envuelto en un manto grueso que cubría sus frágiles hombros, Isaac escuchó el sonido apagado del viento entre las palmeras. Era como si la naturaleza susurrara algo que él aún no entendía. Se sentó en su piedra preferida, una roca antigua, gastada por los años y las oraciones, colocada al lado del pastizal, y allí permaneció unos minutos en silencio. Frente a él, las ovejas dormían agrupadas, y una fogata apagada soltaba un tímido hilo de humo. Su pecho se apretaba, no de dolor físico, sino de memoria. Era como si su pasado se hubiera despertado antes que él, y ahora lo esperara afuera. Cerró los ojos, y las imágenes comenzaron a llegar, nítidas como nunca. Vio a Sara, su madre, corriendo con el cabello blanco suelto, riendo sin creer que estaba embarazada. Vio a Abraham de pie ante la tienda, mirando al cielo como quien conversa con el infinito. Y entonces se vio a sí mismo, pequeño, envuelto en mantas, con un nombre que significaba risa, pero que cargaría el peso de una promesa eterna. Isaac siempre supo, incluso sin palabras, que él era diferente, no mejor, no más fuerte, sino apartado. Desde pequeño oía frases sueltas, suspiros escondidos, oraciones que lo mencionaban como parte de algo que ni él comprendía. Recordaba el día en que Agar e Ismael se marcharon. Era niño, pero sabía que algo estaba mal. El silencio en la tienda, los ojos de Sara fijos en la arena, los pasos vacilantes de Abraham. Agar lloraba en voz baja, e Ismael, ya mayor, lo miraba sin ira, pero con algo que Isaac solo entendería muchos años después: tristeza y resignación. Ese día marcó el final de una infancia sencilla. Él no era solo el hijo de Abraham, era el hijo de la promesa, el elegido, el heredero de un futuro que aún ni existía. Y eso, desde temprano, lo volvió solitario. Todos lo protegían, todos lo rodeaban, pero nadie lo comprendía de verdad. Ni siquiera él. Pero nada, absolutamente nada, marcó a Isaac más que aquel día en el monte Moria. Hasta hoy, incluso después de tantas lunas y cosechas, aún sentía el olor de la madera que cargaba a la espalda,
el calor seco de la mañana y el silencio pesado de su padre. Abraham caminaba delante con los ojos bajos, como quien habla con Dios sin mover los labios. Isaac lo seguía, desconfiado pero obediente. No era la primera vez que subían juntos para un sacrificio, pero había algo extraño aquel día. Cuando notó que no había cordero, su corazón comenzó a apretarse. La respuesta que oyó, Dios proveerá, fue como una advertencia que solo entendería al último momento. Y entonces vino el altar, las cuerdas, la mirada afligida de Abraham y la espada alzada. Isaac no gritó, no luchó, solo cerró los ojos y esperó. El sonido de la voz que interrumpió el sacrificio resonó dentro de él por décadas. Fue real, fuerte, venida del cielo, y decía: «Ahora sé que temes a Dios». Desde entonces, Isaac vivió con la certeza de que su vida había sido sellada con fuego y fe, una existencia que no le pertenecía por completo. A partir de ese día, algo cambió en Isaac. La relación con Abraham quedó envuelta en un silencio reverente. Él nunca preguntó el por qué, y Abraham nunca lo explicó. Era como si ambos hubieran cruzado un umbral invisible, algo que solo quienes pasan por una prueba así pueden entender. Sara, al verlo regresar, lo abrazó con más fuerza de lo normal, pero no dijo nada. Había un respeto mutuo entre ellos, un cuidado contenido, y en el fondo, Isaac sabía que su vida no había sido librada por casualidad. Dios había hecho una elección, y esa elección tenía nombre, rostro, sangre, él. Pero eso no lo volvía altivo. Al contrario, traía un sentido profundo de temor, una conciencia constante de que todo lo que sucediera en adelante tendría un peso espiritual que trascendía los ojos humanos. Años después, cuando Sara enfermó, Isaac ya era un hombre hecho, pero se sentía niño otra vez. Verla languidecer lentamente era como observar la esperanza escurrirse entre los dedos. Ella era su cimiento emocional, su puente con los primeros años, su referencia de fe y protección. Permanecía a su lado durante horas, escuchando su respiración corta y los murmullos de oraciones antiguas que repetía aún inconsciente. Cuando finalmente partió, la tienda pareció encogerse. El aire se volvió más denso y el silencio más cruel. Isaac lloró solo, sin alarde, pues era un hombre de pocas palabras, pero por dentro algo se quebró. Sintió que un ciclo se cerraba y que ahora él debía conducir la siguiente fase de la promesa. Pero ¿cómo hacerlo sin ella? Fue entonces cuando Abraham, ya anciano, lo llamó con firmeza y habló de la necesidad de encontrarle una esposa. Una mujer de fe, de origen puro, alguien elegida por Dios. Isaac no tuvo fuerzas para oponerse. Dejó que el siervo partiera en busca de aquella mujer y volvió a sus actividades diarias, tratando de ocupar el vacío que ahora parecía gritar dentro de sí. Pasaba mucho tiempo en los campos, caminando solo entre los árboles, mirando al cielo como lo hacía su padre. Cierto día, al atardecer, se sentó en una elevación de piedras y permaneció allí, en silencio, dejando que el viento acariciara su rostro. Fue cuando vio acercarse la caravana, polvo levantándose tras los camellos. No supo explicar por qué, pero su corazón se aceleró. Era como si ese momento hubiera sido escrito antes de que él naciera. Cuando Rebeca bajó del animal y se quitó el velo, sus ojos se encontraron por un segundo que pareció durar mucho más. Ella era diferente, no por la belleza, sino por la forma en que lo miraba. No había miedo ni arrogancia, solo una calma curiosa, como quien ya hubiera soñado con ese encuentro. La boda fue sencilla, pero cargada de significado. Isaac encontró en Rebeca algo que no esperaba: acogida. Ella no lo trataba como el hijo de la promesa, ni como el heredero de la fe. Lo miraba como hombre, comprendía sus silencios,
respetaba sus ausencias y cuando oraban juntos había una comunión que iba más allá de las palabras. Pero los años pasaron y el vientre de Rebeca permaneció cerrado. El mismo Dios que había abierto el vientre de Sara ahora parecía callado. Isaac sentía el peso de la herencia sobre los hombros. ¿Cómo dar continuidad a la promesa si no había hijos? Oraba en silencio, casi siempre solo, lejos de los ojos de Rebeca. No quería sobrecargarla con su angustia, pero a veces, en mitad de la noche, ella lo encontraba arrodillado en tierra, llorando. Rebeca también oraba. Sabía que algo estaba en curso, algo que aún no comprendían. Y un día, cuando menos lo esperaban, llegó la noticia. Estaba embarazada. Pero lo que debía ser alivio, trajo también confusión. Desde las primeras semanas, Rebeca percibía que aquel embarazo era diferente. El movimiento dentro de su vientre era intenso, a veces doloroso, como si hubiera una guerra sucediendo en su interior. Por la noche apenas conciliaba el sueño, las patadas, los giros, las contracciones que no eran de parto. Cierto día, mientras lavaba sus pies en una palangana de barro, murmuró una oración casi desesperada. Si ha de ser así, ¿por qué estoy embarazada? Y fue en ese instante que llegó la respuesta. No de fuera, sino de dentro. Una voz suave, profunda, con autoridad, sopló a su corazón. 2 naciones hay en tu vientre, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca no le contó esto de inmediato a Isaac. No sabía cómo reaccionaría él, pero guardó las palabras como un sello divino y comenzó a observar con más atención las señales. Lo que crecía dentro de ella era más que un embarazo, era el cumplimiento y también el inicio de una nueva tensión dentro de la promesa. Cuando los niños nacieron, la diferencia entre ellos era visible como el contraste entre el día y la noche. Esaú llegó primero, cubierto de pelo, fuerte, con un grito estruendoso y agitado. Jacob vino enseguida, agarrado al talón de su hermano como diciendo, «Yo no me quedo atrás». Desde aquel día, Rebeca nunca más tuvo paz completa. Los 2 hijos crecieron en direcciones opuestas. Esaú prefería el campo, la casa, la libertad. Era impulsivo, directo, rudo. Jacob era silencioso, observador, estratega. Permanecía cerca de las tiendas, aprendía con los siervos, escuchaba todo lo que se decía. Isaac, quizá inconscientemente, se veía en Esaú, el hijo viril, cazador, parecido a la juventud que él mismo tuvo. Rebeca, en cambio, se vinculaba profundamente con Jacob. Reconocía en él algo de lo que sintió durante la gestación, el llamado silencioso de Dios que aún no se había manifestado por completo. Eso dividía el hogar, aunque todos fingieran no notarlo. El tiempo pasó y las sutilezas se volvieron grietas. Un día, Esaú regresó del campo exhausto, hambriento, sudoroso y con los ojos ardiendo de sol. Jacob estaba cocinando un espeso guiso de lentejas y el olor era irresistible. Esaú pidió un plato sin pensarlo 2 veces, pero Jacob, siempre él, hizo una propuesta sutil, calculada. «Véndeme tu primogenitura». La respuesta de Esaú fue rápida, casi despreocupada. «Me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura?» Isaac no estaba presente. Lo supo después como quien escucha una anécdota entre hermanos. No le dio importancia, lo consideró una tontería, pero Jacob en su interior sabía que no era solo un juego, era el comienzo de la inversión que Dios había prometido a Rebeca. Y aunque no comprendía los detalles, Isaac empezó a percibir que algo se movía hacia lo imponderable. La casa, antes equilibrada por rutinas simples, ahora parecía guardar demasiados secretos. Isaac ya era viejo cuando sintió el llamado para bendecir a su primogénito. Sus ojos estaban casi ciegos.
la voz debilitada, pero su conciencia seguía firme. Pidió a Esaú que cazara y preparara un plato sabroso, como solía hacer, y después de eso lo bendeciría ante Dios. Pero Rebeca oyó y recordó la voz, el vientre, la palabra dicha años atrás: el mayor servirá al menor. Actuó rápido, llamó a Jacob, preparó la comida, cubrió sus brazos con pieles de cabra y lo vistió con las ropas de Esaú. Cuando Jacob entró en la tienda, Isaac extrañó la voz, pero el olor y el tacto lo convencieron. Comió, bendiceyó con las manos algo que ya no podía deshacerse. Cuando Esaú volvió, la bendición ya había sido dada. El dolor en los ojos de Esaú perforó el corazón de Isaac. Gritó, imploró, lloró, pero era tarde, y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Isaac sintió que había tocado un misterio mayor que él, algo que venía de Dios, sin su control. Isaac guardó silencio durante días después de la bendición robada. Dentro de él había una mezcla amarga de frustración, asombro y, en alguna capa, profunda aceptación. Sabía que había sido engañado, pero algo en él también reconocía que aquello formaba parte de un plan mayor, un plan que empezó mucho antes que él y que de algún modo escapaba a su comprensión. Esaú, por otro lado, no halló la misma paz. La ira crecía en sus ojos como fuego contenido y el odio hacia Jacob se transformaba en amenaza. Isaac sentía la tensión como quien huele la lluvia antes de la tormenta. Era inevitable. La casa ya no era lugar seguro para ambos. Rebeca, al percibir el peligro, tomó la decisión. Jacob debía partir. E Isaac, aunque abatido, estuvo de acuerdo. Llamó al hijo menor en secreto, impuso las manos sobre su cabeza una vez más y lo bendijo de nuevo. Ahora de manera consciente, voluntaria, con una mirada que mezclaba dolor y misión. Después de que Jacob partió, la tienda quedó más fría, no de temperatura, sino de alma. Había un espacio vacío en el aire, un eco de los pasos que él solía dar por la casa. Isaac pasaba horas sentado solo, murmurando oraciones sin forma, intentando entender a dónde lo llevaba todo aquello. Esaú seguía allí, pero lo que antes era fuerza se volvió amargura. Se casó con mujeres extranjeras, algo que hirió aún más el corazón del padre. Ellas traían costumbres extrañas, dioses que no eran el Dios de Abraham, y la tienda de Isaac empezó a ser invadida por voces que él no reconocía. Intentaba mantenerse firme, pero por dentro se sentía cada vez más exiliado dentro de su propia estirpe. A veces se preguntaba si había fallado, si hubiera sido más firme con Jacob, si hubiera prestado más atención a Esaú. Pero eran preguntas sin respuesta. Solo quedaban el tiempo y la oración. Fue en esa fase que Isaac decidió dejar aquel lugar y dirigirse a Gerar, una tierra habitada por filisteos. No era solo un cambio de territorio, sino un suspiro de recomienzo. Necesitaba aire, silencio nuevo, un espacio donde no se le recordara cada mañana las ausencias que lo rodeaban. En Gerar, enseguida enfrentó dificultades. La tierra era seca, los pozos escasos. Él y sus siervos empezaron a cavar buscando las fuentes antiguas de su padre Abraham. Cada pozo reabierto era un recuerdo, una herencia tocada con las propias manos. Pero los filisteos los perseguían. Reclamaban el agua, cerraban los pozos, amenazaban a sus hombres. Isaac, con el corazón cansado de guerra, no respondía. Reunía a los suyos y se marchaba, cavando más adelante. Su perseverancia no era debilidad, sino fe. Sabía que la promesa exigía violencia, no, sino constancia. Y así lo hizo, pozo tras pozo, hasta encontrar un lugar donde los enemigos no lo siguieron. Llamó a aquel lugar Rehobot, lugar amplio. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había espacio para respirar, plantar, vivir. Cuando el pozo brotó agua,
Los siervos gritaron, pero Isaac solo cayó de rodillas y lloró en silencio. No era solo agua, era respuesta. Era Dios diciendo, aún estoy aquí. Días después, el propio Abimelec, rey de los filisteos, vino a su encuentro. Trajo paz. Reconoció que Dios estaba con él. Isaac escuchó sin prisa. Estaba viejo, sí, pero su discernimiento seguía agudo. Sabía que aquella oferta era más que diplomacia. Era testimonio. Se sentaron a la mesa y comieron juntos. Se hizo un pacto. Y en aquel banquete silencioso, Isaac entendió algo que no había percibido antes. Su fidelidad silenciosa, incluso en medio de tantas pérdidas, había construido un camino de honra. No con espadas, sino con raíces. No con fuerza, constancia, sino con... Aquella misma noche, después del banquete con Abimelec, Isaac no durmió. Quedó recostado de lado, con los ojos fijos en el techo de la tienda, escuchando el sonido distante del agua corriendo en el nuevo pozo. Era un sonido simple, pero para él sonaba como una canción de promesa cumplida. Sus pensamientos volvieron, como un río que siempre retorna a la fuente. Pensó en Jacob. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Habría encontrado al Dios que él mismo conoció en el monte? ¿O estaría perdido entre las astucias de la vida? Y Esaú, aquella mirada dura aún venía a su memoria. Recordaba cómo el hijo mayor lo evitaba, como si cargar la bendición negada fuera también llevar una espina clavada en el pecho. Isaac suspiró hondo. El dolor de ver a los hijos separados era tal vez la única cosa que aún le quitaba el sueño. No hay mayor tristeza para un padre que ver a sus hijos distantes, no solo de tierras, sino de corazones. El tiempo, que antes corría con los rebaños y las caravanas, ahora parecía moverse dentro de él. Isaac pasaba cada vez más tiempo contemplando. Observaba el vaivén de las sombras en el suelo de la tienda, el modo en que el fuego se comportaba cuando cambiaba el viento, la manera en que el cielo mudaba de color sin decir una palabra. En todo eso buscaba respuestas y a veces las encontraba. Otras solo esperaba. Sabía que la promesa que había recibido no era solo para él, era para una nación, para generaciones. Y, aunque no entendiera todos los caminos que Dios trazaba, confiaba en que, de algún modo, todo estaba siendo alineado. Recordaba las palabras del Padre del Cielo en el monte Moria, la presencia invisible que interrumpió la espada, el silencio después de la prueba. Aquello había sido solo el comienzo. Su legado no era una herencia de bienes, sino de fe. Una fe construida no en los momentos de gloria, sino en los días en que nada tenía sentido, y aún así, él permaneció. Un día, mientras observaba a sus siervos cuidar los cultivos a lo lejos, Isaac fue tomado por una visión fugaz, pero vívida. No fue un sueño, ni una alucinación. Era un recuerdo revestido de presencia. Vio, por un instante, las estrellas en el cielo de su juventud, las mismas que Abraham señalaba diciendo, «Así será tu descendencia». Sintió una emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Las lágrimas brotaron sin aviso. No eran de tristeza ni de alegría, eran de reconocimiento. Percibía más que nunca que todo había valido la pena. Los dolores, las separaciones, los engaños, los pozos tomados, los días de espera, todo formaba parte de algo mayor. Era como si Dios, en ese momento, simplemente le tocara el hombro y dijera, «Yo cumplí». E Isaac, aún cansado, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi infantil, pero llena de paz. A medida que los días se acortaban y los pasos se volvían más lentos, Isaac comenzó a aceptar que tal vez nunca vería a sus dos hijos juntos otra vez. No de la forma en que había soñado, con brazos entrelazados y corazones reconciliados. Pero también entendía que no todo necesitaba ocurrir ante sus ojos para ser real. La fe que recibió no era la fe de quien exige ver, era la fe de quien continúa sembrando, aún sin saber si cosechará. Y por eso,
Aquel día en que despertó con el pecho inquieto y los recuerdos lo visitaron como una procesión silenciosa, Isaac supo que se estaba despidiendo, no con tristeza, sino con gratitud. Había dejado marcas en los desiertos que cruzó, y Dios había dejado marcas aún mayores. Al final de la tarde pidió quedarse solo. Se recostó en su esterilla, se cubrió hasta el pecho y quedó mirando hacia arriba como lo hacía Abraham. Y allí, entre el silencio de la tierra y el eco de la eternidad, descansó. El cielo de aquella noche estaba limpio, salpicado de estrellas que titilaban como farolillos distantes. Isaac, recostado en su esterilla, aún no había cerrado los ojos. El cuerpo ya no obedecía con la misma agilidad, pero la mente parecía más viva que nunca. Oía sonidos que antes ignoraba: el crujido de las palmas secas al viento, el arrastre de las sandalias de los ciervos, incluso el leve crujir de la madera de la tienda. Todo parecía más cercano. En su respiración había un ritmo cadencioso, casi como una oración silenciosa. En ese instante no deseaba nada, no pedía más hijos, más tierras, más explicaciones. Todo lo que quería era paz. La misma paz que sintió el día en que Rebeca le sonrió por primera vez. La misma paz que inundó su alma cuando oyó a Dios decir que proveería. Era como si se acercara a algo familiar, no a la muerte, sino a un reencuentro. Aquella noche, Isaac no tuvo visiones ni voces, pero sintió como si alguien estuviera allí, no a la vista, pero presente. Una presencia que no pesaba, sino que llenaba. No lo tocaba, pero lo envolvía. Y entonces llegaron recuerdos que él ya no sabía, que aún guardaba. Vio los ojos de Jacob antes de partir, llenos de miedo y esperanza. Vio los ojos de Esaú cuando clamó por una bendición ya no podía recibir. Vio a Sara corriendo entre tiendas y a Rebeca en oración con las manos sobre el vientre. Era como si toda su historia estuviera delante de él una última vez, diciendo: «Tú fuiste parte de esto». Y él supo, con la serenidad de quien ya no necesita probar nada, que había cumplido su papel. No fue perfecto. Tuvo dudas, errores, omisiones, pero mantuvo la fe. Y eso, para Dios, era suficiente. A la mañana siguiente, los siervos lo encontraron aún recostado, con los ojos cerrados, una leve sonrisa en los labios. Parecía simplemente dormido. La luz del sol entraba ya por la abertura de la tienda, dorando sus cabellos blancos y destacando los surcos profundos de su rostro. Uno de ellos se acercó, lo llamó en voz baja. Nada. Le tocó la mano, estaba fría. Rebeca, al ser avisada, no lloró de inmediato. Solo se arrodilló junto a él, apoyó la cabeza sobre su pecho y permaneció allí, escuchando el silencio. Sabía que él se había ido en paz. Sabía, de algún modo, que aquel último día había sido diferente. Ella siempre tuvo sensibilidad para esas cosas. El luto fue silencioso, como lo era el propio Isaac, sin alardes, sin ritos largos. Solo quienes realmente lo conocían entendieron la grandeza de aquella partida. Isaac fue sepultado junto a Abraham y Sara en un campo donde el viento siempre pasaba como un mensajero constante entre cielo y tierra. Y con él fue enterrada una era, no solo por ser hijo de la promesa, sino por haber sido el eslabón entre el principio y el medio de una historia que seguiría por generaciones. Su legado era invisible a los ojos comunes, pero profundamente grabado en el espíritu de su pueblo. Había sido puente, raíz, sombra y pozo. Había excavado no solo la tierra, sino el tiempo, y en los surcos de su caminar había semillas, semillas de fe, de silencio, de obediencia. No había estatuas ni canciones en su honor, pero había algo mayor: la certeza de que su vida, incluso en las partes más comunes, fue instrumento de algo eterno. Y solo tal vez, eso sea lo que significa ser recordado por Dios.
Después del entierro, los días siguieron en silencio en el campamento. Los siervos hablaban en voz baja, como si respetaran la ausencia. Rebeca se recogió durante un tiempo. Caminaba despacio entre las tiendas, tocando objetos sencillos con una ternura que solo quien pierde conoce. A veces se detenía donde Isaac solía orar y permanecía allí minutos, sin decir nada. Los hijos estaban lejos. Jacob, aún exiliado en tierras de Esaú, con su vida establecida entre pueblos extranjeros. Ninguno de ellos vio el último día del padre, ninguno sostuvo su mano al final, pero de algún modo Rebeca sabía. Isaac se había ido con paz en el pecho. Ella sentía eso en la tierra, en el viento, en el comportamiento de los animales aquella mañana. Era como si hasta la creación se hubiera inclinado discretamente ante su partida. Los años que vinieron después aún cargaron frutos plantados por él. La paz con Abimelec se mantuvo. Los pozos continuaron manando. Los siervos que estuvieron con Isaac comenzaron a contar historias de él a los más jóvenes, no con exageración, sino con respeto. Hablaban de un hombre que cavaba sin quejarse, que oraba sin gritar, que perdonaba sin cobrar. Un hombre que no necesitó guerras para demostrar su fuerza, que se arrodillaba con naturalidad, que escuchaba más de lo que hablaba. Jacob, años después, cuando volvió para reencontrarse con Esaú, caminó por aquella tierra y reconoció los lugares, los pozos, las tiendas, las huellas, y entonces lloró. Por la ausencia, por la memoria, por la herencia. Sabía, aquel suelo había sido moldeado por la constancia del padre. Esaú también volvió, eventualmente. No habló mucho, pero su presencia cargaba más madurez que antes. Pasó algunos días en el campamento, anduvo entre los campos, se sentó en la piedra donde Isaac solía descansar. No lloró frente a nadie, pero cierta noche, cuando todos dormían, se quedó allí solo mirando al cielo. Y por primera vez en años, oró. No usó palabras elaboradas, solo dijo, «Padre, te vi», y eso bastó. Isaac no dejó solo tierras y pozos, dejó puentes. Y ahora los hermanos que un día fueron divididos por la bendición empezaban, aunque tímidamente, a caminar hombro a hombro. Lo que Isaac deseara en vida comenzaba a florecer tras su muerte, porque las semillas de la promesa no obedecen a nuestro tiempo, sino que siempre germinan. La historia de Isaac quedó registrada en las tiendas y en las memorias. Los ancianos decían que él era como los pozos que cavaba, silencioso por fuera, profundo por dentro. Su fe no necesitaba escenario. Su nombre no estaba acompañado de hechos estruendosos como los de su padre o su hijo. Pero entre la promesa y el cumplimiento, entre el inicio y el despliegue, fue él quien sostuvo el hilo. Isaac no fue héroe, fue cimiento. Y tal vez, ante Dios, eso tenga aún más valor. En él, Dios mostró que la fidelidad también se revela en los que esperan, en los que no corren, sino que permanecen, en los que no preguntan con los labios, sino con el corazón. Y por eso Dios se presentó siglos después como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque los tres, a su manera, sostuvieron la alianza con la vida. Algunas generaciones después, pocos recordaban el sonido de la voz de Isaac o la forma en que caminaba, pero todos conocían su historia. Sabían que confió cuando todo parecía estancado. Sabían que incluso habiendo sido colocado sobre un altar para morir, no perdió la fe. Sabían que amó a Rebeca con firmeza, que oró por sus hijos, que eligió la paz en vez del enfrentamiento y que nunca abandonó al Dios de su padre. Y así, su nombre fue susurrado entre las generaciones, no como leyenda, sino como raíz, como aquel que no brilló pero sostuvo, aquel que no corrió pero plantó sus pies en el suelo de la promesa. Isaac, el hijo de la risa, el hombre de la espera, el heredero de la fe, descansó como vivió, sin ruido,
Y así sigue hablando, incluso en 1900. Silencio a todos los que, en el desierto de la vida, insisten en cavar. Aun cuando el pozo es cerrado, aun cuando el hermano se aleja, aun cuando el cielo parece callado, porque su historia nos recuerda que Dios no falla, que la fidelidad tiene rostro, tiene tiempo, tiene nombre, y que entre las grandes victorias y los milagros visibles, también están los que vencen simplemente por perseverar.